Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 12 de octubre del 2022. Vaya día que nos tocó ayer. La fiscal de la Nación finalmente presentó una denuncia constitucional contra el presidente, luego de que se realizara un operativo que llevó a la captura de varias personas cercanas al entorno presidencial. Esto va a requerir bastante análisis y, por tanto, además de lo que les pueda explicar yo esta mañana en el podcast, vamos a dedicar la sesión de esta tarde, de miércoles debate, que es solo para suscriptores de Comité de Lectura, para abordar estos asuntos, y vamos a tener como invitados especiales a la abogada penalista Romy Chang y al abogado constitucionalista y politólogo Javier Albán. Así que para aquellos de ustedes que son suscriptores de Comité de Lectura, más tarde les va a llevar el link para que puedan conectarse a Zoom y tener esta conversación un poquito más extensa a partir de las 6 de la tarde. Pero paso a comentarles lo que pasó ayer, porque, es bien importante. Y quisiera ordenar la explicación de la siguiente manera. Primero me voy a enfocar en lo que ha revelado la Fiscalía en esta denuncia constitucional contra el presidente y otras personas en cuanto a hechos y responsabilidades asociadas con el propio Pedro Castillo y las personas de su entorno a quienes ayer se buscó detener, y luego pasaremos al análisis legal de lo que ha ocurrido y cómo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha planteado esta denuncia constitucional contra el presidente Castillo. Porque lo que está pasando ahora mismo, según uno puede ver en las redes sociales, es lo inverso. Es decir, se está discutiendo mucho sobre el camino legal que ha elegido la fiscal de la Nación, sobre si es constitucional o no lo que ha hecho, y esta discusión está desplazando a esta otra discusión que es más importante a mi criterio, que tiene que ver con los hechos mismos que han sido objeto de investigación fiscal, y si el documento que ha presentado la Fiscalía, más allá de que esté bien o no calificado legalmente, revela algo nuevo pues sobre el presidente, que tenga que ver con su responsabilidad penal o política. Así que empecemos por lo primero, por los hechos que se le imputan al presidente y a las personas de su gobierno y del entorno familiar. Esta denuncia constitucional que acaba de presentar la fiscal de la Nación se relaciona con dos casos penales que fueron acumulados, es decir, unidos en uno solo. Me refiero al caso de la licitación irregular del puente Tarata 3 y las compras irregulares en Petroperú, respecto de los cuales se dice dice la Fiscalía que se han cometido los siguientes delitos: pertenencia a una organización criminal y tráfico de influencias en el primer caso, y colusión agravada y tráfico de influencias agravado en el segundo. Recuerden que luego vamos a analizar el aspecto legal, pero fíjense aquí por el momento que esto más parece una denuncia penal que una denuncia constitucional, porque imputa delitos más que infracciones a la Constitución. Luego regresaremos sobre esto. Pero fíjense también la conclusión a la que llega la Fiscalía, que ya antes había adelantado. Es decir, que lo que se habría enquistado en el gobierno no son varias presuntas organizaciones criminales actuando, en paralelo o separadas, sino una única organización criminal liderada por el presidente, que ha tenido como miembros clave a los exministros Juan Silva y Gainer Alvarado, a familiares suyos como la primera dama Lilia Paredes, su cuñada e hija adoptiva Jennifer Paredes y su sobrino Fray Vázquez Castillo, a funcionarios públicos como el exgerente general de Petroperú Hugo Chávez Arévalo, a congresistas como los pertenecientes a esta facción denominada Los Niños, a los, entre comillas, asesores en la sombra de Pedro Castillo, como los empresarios Alejandro Sánchez y Abel Cabrera, y a otras personas más que han operado, cerca o dentro del entorno presidencial, como Samir Villaverde. Como les decía, ya se anticipaba que en esta denuncia la fiscal de la Nación iba a terminar de presentar pues el alcance total de esta supuesta organización criminal que ha identificado en sus investigaciones, y ojo con esto porque es importante presentar la evidencia de qué función habría cumplido cada integrante y cómo todo esto se relacionaba de una u otra manera con el presidente, en el entendido de que para la Fiscalía Pedro Castillo es pues el cabecilla de esta supuesta organización criminal. Lo más importante para mí, como les había comentado en anteriores videocasts, es que debíamos enterarnos más en detalle qué es lo que había podido figurar la Fiscalía a partir de los procesos de colaboración eficaz que se han venido dando, y si efectivamente los testimonios de estos colaboradores eficaces se corroboraban entre sí y se sustentaban además con otro tipo de evidencia para terminar de cerrar el círculo que permitiese hacer las imputaciones del caso. Voy a hacer aquí otro paréntesis legal muy breve, simplemente para recordar que no todas las personas comprendidas en esta investigación están en la misma situación legal. Los familiares o amigos del presidente Castillo están expuestos a este proceso como como lo estaría cualquier otro ciudadano, mientras que los exministros, pero sobre todo el presidente en funciones, tienen ciertos privilegios en términos de inmunidad que les reconoce, nuestro sistema legal.
Por eso es que ya ven ustedes que Jennifer Paredes está con prisión preventiva, que se ha dispuesto la captura de Fray Vázquez Castillo, quien todavía está prófugo, que Lilia Paredes podría dictar, el Poder Judicial podría dictarle un mandato de impedimento de salida del país, y que ya se dispuso y ejecutó en su mayoría la detención de los llamados asesores en la sombra o miembros del, entre comillas, buró político del presidente, entre ellos Alejandro Sánchez y Abel Cabrera. No hay nada que limite a la Fiscalía en la persecución penal de estas personas, salvo las consideraciones normales, digamos, del debido proceso y la legalidad y proporcionalidad de las medidas que se puedan dictar. Pero con el presidente es distinto, ya es una cosa inédita que en el país se esté investigando a un presidente en funciones. Esto nunca antes se había hecho durante, digamos, el mandato mismo. Y por tanto todo esto es nuevo. Pero hay otro elemento para este caso, digamos que es importante, vinculado a lo que les acabo de decir, y es la capacidad que tiene precisamente el presidente en funciones, ¿no es cierto?, con el poder que eso le confiere, para tomar acciones desde ese poder para, digamos, obstaculizar el trabajo de quienes lo investigan a él y a su gobierno. Por eso cuando hablamos de los, digamos, hechos que uno debe analizar en este caso, están por un lado los hechos relacionados a los delitos primigenios, si se quiere, que están imputándose aquí, es decir, si hay o no pruebas de que hubo, digamos, tráfico de influencias o colusión. Y por otro lado están los hechos relacionados a que, digamos, el presidente desde el poder haya podido o haya efectivamente logrado obstaculizar el trabajo de la justicia, cosa que es un delito en sí misma, al margen de lo que pueda determinarse respecto de esos otros delitos primigenios. Y lo que sí es transversal, me parece, es la imputación del delito de pertenencia a una organización criminal, porque esa presunta organización criminal podría ser no solo la que comete tráfico de influencias, colusión o corrupción en cualquiera de sus modalidades, sino también la que usa su poder para cometer otros delitos más bien vinculados a la obstrucción de la justicia, como encubrimiento real o personal, es decir, ocultar cosas o personas. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque los delitos primigenios, digamos la presunta colusión o tráfico de influencias que se habrían cometido, requieren procesos complejos de sustentación de pruebas. Respecto de ellos, no podemos decir ahora mismo que ya sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió. Ciertamente tenemos todos percepciones quizá muy intensas al respecto en cuanto a lo que creemos que ocurrió. Pero para eso existen los procesos judiciales, para que se expongan y evalúen esas pruebas en uno y otro sentido. Dicho sea de paso, y esta es mi opinión personal, con la cual ciertamente se puede coincidir o discrepar, yo sí estoy convencido de que se han cometido actos de corrupción y que de todas maneras implican directamente al presidente, sea porque fue autor intelectual o porque conociéndolos los dejó pasar. Pero respecto de los delitos asociados a una presunta obstrucción a la justicia, hay consideraciones adicionales que uno debe tener en cuenta. Si efectivamente existe una organización criminal enquistada en el gobierno y esta está en una situación de poder que le permite obstruir el trabajo de la justicia, entonces, más allá de que uno crea, digamos, de lo que uno pueda creer respecto de los primeros delitos, ¿no es cierto?, de los delitos primigenios, como les llamé, y que esos puedan seguir su curso, digamos, y pasar a la fase probatoria, respecto más bien de la obstrucción a la justicia, sí se tienen que tomar medidas inmediatas. Una de esas medidas fue la que tomó el antecesor de la fiscal de la Nación y que esta última ratificó, que fue avanzar con la investigación al presidente en funciones, haciendo una interpretación completamente válida, a mi juicio, de la Constitución, en el sentido que está prohibido acusar al presidente en funciones salvo en 4 delitos puntuales, pero no está prohibido investigarlo. Ok, habiéndose tomado ese camino, inédito como les digo, pero plenamente justificado, los investigados podrían seguir tomando acciones para obstaculizar la justicia desde el poder que todavía ostentan. Y efectivamente eso es lo que parece que ha ocurrido, digamos, por ejemplo, con digamos, el despido irregular del Procurador General de la República, Daniel Soria, tiempo atrás, que había anunciado justamente que iba a investigar al presidente. El Poder Judicial, dicho sea de paso, lo acaba de reponer en su cargo, lo cual me parece positivo. Por otro lado, cómo se buscó desmantelar a cada paso el trabajo del equipo especial de la policía que se instauró para investigar los casos de corrupción en el poder, o el que se haya privado de presupuesto, digamos, temporalmente a la oficina del coronel Harvey Colchado. Estas no son presunciones, sino que son certezas, cosas que han ocurrido. Luego están otras cosas más graves que han sido denunciadas, pero falta ver si pueden ser efectivamente probadas, como la imputación de que Jennifer Paredes fue escondida en Palacio cuando la policía fue a detenerla, en este operativo que se hizo tiempo atrás. Luego la imputación de que el ex subsecretario de Palacio, Beder Camacho, ayudó a la fuga de Bruno Pacheco por pedido expreso del presidente Castillo, o que el sobrino del presidente, Fray Vázquez Castillo, pudo haber fugado usando el avión presidencial.
Ok, si regresamos a la denuncia constitucional que acaba de presentar la fiscal de la Nación, podríamos decir que donde más elementos nuevos aporta es en lo relacionado justamente a acciones de obstrucción a la justicia que llegan hasta el presidente. Se afirma, por ejemplo, que un colaborador eficaz ha señalado que Pedro Castillo tuvo una llamada telefónica, poco después del Día de la Madre, con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela para pedir asilo para su exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, cosa que Castillo negó ayer en conferencia de prensa. Dice la fiscalía que luego de esa llamada, el mismo Beder Camacho fue a la embajada venezolana en Lima para coordinar directamente con el embajador el asilo de Pacheco y también de los sobrinos del presidente Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo. Esto no ocurrió, ese asilo, digamos, menciona la fiscalía, por miedo del embajador venezolano a las protestas que se armarían en las afueras de la sede diplomática si se descubriera pues que Pacheco y los sobrinos del presidente estaban allí. Recordemos lo que pasó con Alan García cuando hizo lo propio en la residencia del embajador de Uruguay en Lima. Supuestamente lo que se recomendó en ese momento es que estas personas lleguen por sus propios medios a Venezuela y ahí sí los asilaban. También se habla de una reunión entre el presidente Castillo y Bruno Pacheco en Palacio, cuando este ya estaba prófugo de la justicia, a la que entró aparentemente de manera subrepticia por la puerta 6, luego de que el presidente pidiera que se apagaran las cámaras. Se dice que se comunicaron ellos dos con papeles para evitar ser grabados y que ahí hubo un acuerdo para que, mientras estuviera prófugo, Pacheco le pagaran un dinero a su esposa, 8.000 soles mensuales, presumiblemente a cambio de su silencio. Supuestamente el encargado de entregar ese dinero era el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, quien por supuesto lo ha negado. Pero aquí podrían analizarse los movimientos bancarios del ministro y si hubo llamadas con Pacheco para coordinar esto, como afirma el colaborador eficaz. La denuncia constitucional también afirma, basándose en un testimonio de un colaborador eficaz, que Pedro Castillo le pidió a Beder Camacho que elimine toda la documentación que lo vincule a Samir Abu-Dayeh, la licitación que ganó Petroperú, que ganó esta empresa, digamos Heaven Petroleum Operators, con Petroperú de manera irregular. En diciembre del año pasado, Camacho habría manipulado los registros y le habría quitado a 4 decanes de Palacio sus celulares y se los habría cambiado por unos nuevos, y a los antiguos los habría lanzado al mar de la Punta para desaparecerlos. A estos les dijo que denunciaran la pérdida o robo de esos equipos. En esta imputación en particular se mencionan varios nombres de funcionarios civiles y militares de Palacio, así que debiera ser corroborable. Luego hay otro tema que algunos consideran que forma parte de la estrategia general del presidente de obstruir cualquier sanción en su contra, pero otros señalan que es algo normal en la política. Me refiero a la negociación que se habría dado con congresistas de esta facción conocida como los niños, para que reciban ciertos favores del gobierno, como tener, digamos, control sobre ciertos puestos clave en el Estado, a cambio de bloquear con sus votos en el Congreso cualquier intento de vacancia contra el presidente Castillo. Hay aquí, por supuesto, la imputación adicional de que los niños también habrían obtenido provecho económico directo de ciertas licitaciones en el Ministerio de Transportes que se habrían adjudicado de manera irregular en favor de empresas chinas. Pero dejando por un instante de lado esta imputación, sí es curioso que ayer en la conferencia de prensa del gobierno el ministro de Trabajo Alejandro Salas haya salido a decir que lo que quiere hacer la fiscalía aquí es, entre comillas, criminalizar este tipo de negociaciones entre partidos, donde se intercambia acceso a puestos públicos por votos en determinado sentido en el Congreso. Es decir, Salas está reconociendo que eso efectivamente se dio y que no tiene nada de malo en su opinión. Pero aquí hay diferencias muy claras entre un acuerdo político de cogobierno, digamos, que se instaura, como una suerte de coalición de partidos para darle gobernabilidad a un presidente, cosa que es perfectamente válida, y por otro lado, un acuerdo bajo la mesa pensado en beneficiar a los involucrados en sus intereses particulares y no precisamente al país. ¿Cómo se sabe la diferencia entre una cosa y la otra? Pues por la transparencia. Si este efectivamente hubiese sido un acuerdo de cogobierno o algo por el estilo, se habría transparentado. No podría, haberlo hecho además Acción Popular de manera institucional, porque no es que haya sido el partido el que, digamos, firmó este acuerdo, sino solamente una facción, como les digo, de la bancada, a espaldas del partido. Entonces, esto se parece más a otros casos vinculados a presidentes anteriores, donde se, entre comillas, compraron votos para que el gobierno de turno tuviese más apoyo en el Congreso. Recordemos que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski cayó por un caso de este tipo y varias personas que criticaron duramente ese caso, ahora curiosamente parecen no encontrar nada de malo en la relación que ha habido entre el gobierno y la facción de los niños.
En fin, podríamos seguir profundizando aquí en el análisis de los hechos, pero quiero pasar al tema legal, no sin antes precisar que, digamos, entre las primeras consecuencias de todo esto que se ha revelado ayer es que se ha detenido ya con mandato de prisión preliminar por 10 días a 5 de los 6 integrantes del llamado gabinete en la sombra de Pedro Castillo, es decir, Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vázquez, Viberto Castillo y Eder Vitón. El que falta y está prófugo es Alejandro Sánchez, el dueño de la casa del Jirón Zagatea. También se han allanado las oficinas en el Congreso y las casas de los integrantes de la facción de los niños. Todo esto como parte de una operación fiscal y policial a la que se le ha llamado Valquiria 2 y que, es importante decir, se hace precisamente porque tiene autorización judicial. Que un juez haya autorizado esto, tratándose de congresistas en funciones, muestra pues el nivel de convencimiento que le ha generado la investigación de la Fiscalía. Ahora bien, pasemos al análisis legal, que es en realidad legal y político. Les decía al inicio de este podcast que esta denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación más parece una denuncia penal que una denuncia constitucional. Recordemos que hay un artículo en la Constitución, el 117, que dice que el presidente en funciones solo puede ser acusado durante su mandato por 4 delitos: traición a la patria, impedir que se realicen elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso o impedir el funcionamiento de las autoridades electorales. No están ahí incluidos los delitos de corrupción en sus distintas modalidades, y eso es un problema, porque sí deberían estarlo. Lamentablemente no lo están. ¿Qué hace entonces la fiscal de la Nación en relación con esto? Pues dice que existe un tratado internacional sobre corrupción, del cual el Perú es un país firmante, que ese tratado califica como un tratado de derechos humanos y que por tanto el artículo 117 de la Constitución debe ser interpretado a la luz de ese tratado. ¿De dónde parte este argumento? Sucede que la propia Constitución tiene otro artículo que dice que los derechos fundamentales enumerados en ella se interpretan a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos. En términos prácticos, si la Constitución dice que tenemos derecho a la vida o derecho a la libertad y queremos saber qué exactamente implican esos derechos, si estamos, por ejemplo, en casos límites, pues podemos ir a los tratados internacionales y ver si en ellos encontramos más pistas sobre cómo interpretar el alcance de cualquiera de esos derechos. Entre los constitucionalistas y los especialistas en derecho internacional hay toda una discusión sobre esto porque podría leerse como que pone a los tratados por encima o al mismo nivel que la Constitución, pero esa es una discusión para otro día. Lo importante aquí es que, si ese tratado, si es que es posible, que ese tratado al que alude la Fiscalía válidamente pueda utilizarse para interpretar el artículo 117 de la Constitución de manera distinta a lo que este literalmente dice. Hay un abogado constitucionalista en particular que ha estado sosteniendo que sí se puede, me refiero a Luciano López, pero es una interpretación que yo, aunque respeto mucho a Luciano, considero que es legalmente insostenible. El artículo 117 es una prohibición que claramente debe interpretarse en sentido restrictivo y literal, como se interpretan en general las prohibiciones en el derecho. Lo que dice ese artículo es que está prohibido acusar al presidente durante su mandato por delitos distintos a los 4 que están ahí citados. Yo estoy en desacuerdo con lo que dice ese artículo, creo que debería incluir los delitos de corrupción, pero eso es lo que hoy dice. Por tanto, lo que está ocurriendo en la práctica es que la fiscal de la Nación está tratando de hacer pasar una denuncia penal como si fuera una denuncia constitucional, cuando claramente no lo es. El argumento legal que utiliza para hacerlo no solo es muy débil, sino que además es peligroso. Desnaturaliza por completo la lógica del artículo 117 de la Constitución y abre la puerta a que se utilice arbitrariamente en el futuro ese mismo recurso de utilizar un tratado internacional para ir en contra del texto explícito de la Constitución. ¿Dónde nos deja eso entonces? Para mí es claro que esta denuncia no puede prosperar como está, pues más allá de que yo esté de acuerdo o no con sus consecuencias, en caso sea declarada fundada, me parece, claramente inconstitucional en su formulación. No creo que sea, como dice el gobierno, una, entre comillas, nueva modalidad de golpe de Estado. Eso me parece es más histrionismo del gobierno para victimizarse. Lo que sí es esta denuncia es improcedente por inconstitucional. Pero, y aquí viene un gran pero, ¿qué hacemos con todo lo que ha revelado la investigación fiscal? Recuerden que al principio les decía que la discusión sobre la inconstitucionalidad de la denuncia fiscal está desplazando otra discusión más importante que tiene que ver con qué nos dicen los hechos, más allá de que la fiscal de la Nación los haya conducido por un camino legalmente equivocado. Y les doy aquí mi lectura personal. Tenemos un gobierno que le está haciendo un daño muy grande al país por la manera visiblemente incompetente con la cual está gestionando la cosa pública, lo cual está a la vista de todos y es comprobable.
Luego tenemos indicios muy fuertes de que efectivamente hay una organización criminal operando en el gobierno, que son muy fuertes, pero que todavía deben ser sometidos a investigación o a evaluación en un proceso judicial en su etapa probatoria. Esas pruebas no van a poder afectar directamente al presidente por su inmunidad, pero pueden y deberían llevar más temprano que tarde a condenas, digamos, creo yo, de las otras personas involucradas, incluidos los familiares del presidente. Y deberían dejar claro, además, cuál es la responsabilidad que tiene el presidente en estos hechos, más allá de que no se le pueda acusar en lo inmediato. Y luego tenemos, y este es para mí el tema clave, mucha evidencia de acciones tomadas por el gobierno y por el presidente mismo para obstruir a la justicia de maneras, debo decir, cada vez más desfachatadas. Tal es el descaro del gobierno que ni siquiera admiten pues, la participación de los medios de prensa peruanos en las conferencias de prensa o en la conferencia de prensa que dieron ayer sobre esta denuncia de la fiscal de la Nación. Honestamente, yo no entiendo cómo podría haberse sentado ayer en esa mesa con el gabinete un ministro para quien no fuese pues evidente que el gobierno que representa está tomando acciones visiblemente ilegales para obstruir a la justicia. Siendo generoso, si podrían tener ellos dudas, digamos, respecto de si hubo tráfico de influencias o colusión, pero de que, digamos, se están tomando acciones para tapar lo que claramente parece ser una organización criminal que llega hasta el presidente, de eso no hay duda a estas alturas. Los ministros ahí sentados están defendiendo lo indefendible, quizá pensando que si se cae el gobierno se caen todos con él. Y claro, con algunos públicos resuena el argumento que utilizan que acusa a la oposición y a la prensa de golpismo, porque efectivamente ha habido comportamientos golpistas en sectores de la oposición, como los que reclamaron fraude y negaron el resultado electoral que le dio el triunfo a Pedro Castillo. Y también ha habido medios de prensa que han ejercido un trabajo muy cuestionable, sobre todo durante la campaña, cejando su cobertura pues, en contra de Pedro Castillo. Todo eso es verdad, y sin embargo, no justifica que estén ahí sentados esos ministros poniendo el pecho para defender a un intento tan manifiesto de obstruir a la justicia, para proteger a lo que a todas luces parece ser una organización criminal que llega hasta la presidencia a quienes ellos reportan. El camino trazado por la fiscal de la Nación, repito, no es el adecuado, pero criticar la sustentación legal de su denuncia no equivale o no debiera equivaler a decir que no hay nada en los hechos revelados que amerite pues alguna acción legal y o política. El escenario ideal en este caso sería uno en el que el artículo 117 dijese que se puede procesar por corrupción a un presidente en funciones, pero ya que no lo dice, tenemos que buscar la siguiente mejor opción, aunque no haya ninguna perfecta entre las alternativas que nos quedan. Y la siguiente mejor opción es la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Yo creo que las acusaciones vinculadas a tráfico de influencias, colusión u organización criminal, sumadas al evidente desmanejo de la cosa pública, ya permitían sustentar un caso de incapacidad moral permanente. Pero las imputaciones vinculadas a obstrucción a la justicia ya hacen pues que ese camino sea, a mi criterio, ineludible. Eso nos pone en una situación muy difícil porque quien debe tomar acción al respecto es el Congreso. Un Congreso que por un lado no encuentra los votos suficientes para hacerlo porque todavía pues, hay parlamentarios que prefieren defender sus intereses personales o mercantilistas manteniendo pues, el favor del gobierno, como los niños en su versión ampliada. Y por otro lado, y este es el problema de fondo más crítico, diría yo, es un Congreso que carece de legitimidad para tomar un curso de acción como ese y que la ciudadanía al verlo pues interprete que tiene autoridad moral como para hacerlo. Pero no importa cuán impopular sea este Congreso, que yo, como les he dicho en videocasts anteriores, preferiría que caiga, digamos, que caiga junto con la presidencia y vayamos a un escenario de elecciones generales adelantadas. No importa cuánto desprecie uno al Congreso, si como ciudadanía estamos dispuestos a tolerar acciones como las que se están tomando, sea en este u otro gobierno, pues estamos perdidos. Eso que está pasando no se puede normalizar, no puede uno resignarse a que nos quedemos 3 o 4 años más con un gobierno que visiblemente está obstruyendo la justicia y que todo hace parecer que es una organización criminal, que tiene una organización criminal enquistada en las más altas esferas del poder. Y nada de lo que uno pueda decir sobre esto, sobre este gobierno, digamos, va a hacer que uno pueda ver bajo mejor luz al Congreso, donde también pululan, por supuesto, delincuentes y organizaciones criminales. Pero necesitamos salir de esto, de ambas cosas, y por eso la salida es una vacancia presidencial con una reforma constitucional en paralelo, que, para que el Congreso recorte su mandato y nos pueda llevar a un escenario de elecciones generales adelantadas. No veo otra salida política y ese camino empieza en el Congreso y termina en el Congreso. Son las fuerzas políticas representadas en el Parlamento las que tienen que convencerse de que se necesita conseguir pues, esos 87 votos
para vacar al presidente y porque esto no es una alternativa, sino diría yo un binomio, recortar su propio mandato y habilitar un escenario de elecciones generales adelantadas. Esto es lo que yo pienso que debe hacerse y por supuesto habrá quienes coincidirán y otros más que discreparán. Pero creo que lo que no podemos hacer es seguir flotando como país como si las actuales circunstancias no nos obligaran a entender que esta situación política que estamos viviendo no puede permanecer así y necesita una salida que, si bien de todos modos va a ser traumática, tiene que darse pues por los cauces más democráticos que podamos encontrar. Muy bien, esa es mi reflexión sobre la denuncia constitucional que acaba de presentar la fiscal de la Nación y por supuesto siempre interesado en escuchar opiniones coincidentes o discrepantes. Ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.